El tema que vamos a trabajar hoy es la ecuación de la recta. Una recta puede ser expresada mediante una ecuación del tipo y igual a mx más b, donde x y y son las variables en el plano. En esta expresión m es la que nosotros denominamos pendiente de la recta, y esta se refiere a la inclinación que toma la recta respecto al par de ejes que están en el plano. Mientras que b es el término independiente y es el valor en el punto en el cual la recta corta el eje vertical en el plano. Entonces, vamos a verlo ahora con un ejemplo y en una gráfica. En el ejemplo y igual a 2x más 5, entonces vamos a interpretar qué significa esto. Pues como lo decíamos, el punto B es el punto de corte en el eje vertical del plano. O sea, en este caso, la gráfica o la recta tiene que cortar al eje Y en el punto 5. Y la pendiente es la que está representando la M, o sea que en este caso es el 2. Entonces, ¿qué es la pendiente? La inclinación. Eso quiere decir que por cada unidad que corra X, la pendiente está aumentando 2 en Y. Entonces, vamos a verlo ahora en GeoGebra. Vamos a escribir la ecuación y vamos a ver si eso coincide con nuestra gráfica. Bueno, vamos entonces a escribir acá nuestra función y igual a 2x más 5. Entonces, en la medida que escribimos, él se va generando y aquí nos damos cuenta. Entonces, efectivamente, B es el punto de corte en el eje Y. Aquí nos damos cuenta, mire, está cortando en 5. Ahora, GeoGebra nos permite calcular automáticamente la pendiente. Entonces, vamos acá donde dice ángulos y medidas y le decimos que pendiente. Él nos pregunta que de cuál recta, le decimos que de esta, y aquí entonces podemos ver efectivamente el concepto. Por una unidad que corra el X en cualquier parte de la recta, automáticamente la pendiente quiere decir que está aumentando 2 unidades. Entonces estamos comprobando nuestro concepto de los puntos básicos que tenemos en una ecuación general de la recta. Bueno, como ya vimos entonces cómo funciona en el plano cartesiano, vamos a mirar ahora la distancia entre dos puntos. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un punto A, un punto B? ¿Cómo podemos calcular esa distancia? Y nuevamente lo vamos a hacer con la ayuda del GeoGebra. Bueno, entonces vamos a ubicar un primer punto aquí en esta coordenada que corresponde al 2 en X y 6 en Y. Vamos a ubicar otro punto por acá que va a ser el B. Si yo quiero calcular la distancia, entonces simplemente pues doy acá distancia o longitud desde el punto A hasta el punto B y él de una vez me dice que mide 5 unidades. En el plano cartesiano, como esto es una recta que es paralela al eje X, pues podemos simplemente contar las unidades que están entre un punto y otro. Entonces podemos decir que, miren, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a colocar por acá el punto C y por acá el punto D. En este caso va a ser una recta paralela al eje Y. Entonces, de igual forma, nosotros podemos contar, tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5 unidades también. O si no, simplemente tomo la distancia desde el punto C hasta el punto D y tengo también 5 unidades. Pero, ¿qué pasa cuando no son ni verticales ni horizontales? Entonces, miremos el siguiente ejemplo. Vamos a ubicar el punto A. Bueno, vamos a tomar este mismo punto A y si tenemos el punto C. Y si quisiéramos hacer entonces una recta por estos dos puntos. Entonces vamos a decir acá, vamos a trazar una recta desde A hasta C. ¿Y cómo calculo la distancia? Pues en GeoGebra volvemos a utilizar lo mismo desde A hasta C.
y él me va a decir automáticamente que es 8,94. Pero si yo no tengo este instrumento, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces vamos a verlo muy fácil ahora, utilizando una fórmula, que es la fórmula de la distancia, cómo podemos calcular cualquiera de estas medidas. Vamos a tomar entonces como ejemplo los mismos puntos que hicimos en GeoGebra, donde tenemos que A es 2,6 y C es 10,10. Entonces, lo primero que vamos a determinar es que si esto lo tuviéramos que representar nuevamente en el plano cartesiano, esto corresponde al valor en X y este corresponde al valor en Y. Pero como vamos a aplicar una fórmula y necesitamos los dos puntos, vamos a decir que este va a ser el X1 y este el Y1. Entonces, por lo tanto, el punto C va a ser X2 y este otro 10 va a ser Y2. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues vamos entonces a mirar cuál es la fórmula de la distancia. Entonces, la fórmula de la distancia nos dice que es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, como ya tenemos quiénes son los puntos, entonces vamos a reemplazar esos valores en cada uno de en cada orden en la fórmula. Bien, entonces si reemplazamos, vamos a encontrar lo siguiente. Entonces, x2 que es 10 menos x1 que es 2, y2 que es 10 menos y1 que es 6. Todo eso a cada uno de los términos elevados al cuadrado. Bien, si hacemos la operación, 10 menos 2 nos da 8, 10 menos 6 nos da 4 y elevados al cuadrado. Entonces nos queda esto. Vamos entonces a desarrollar el cuadrado. 8 al cuadrado sería 64, 4 al cuadrado 16, todavía dentro de raíz. Y ahora sumamos. 64 más 16 tendríamos raíz de 80. Ya con ayuda de una calculadora sacamos la raíz de 80 y esto nos da que D es igual a 8.94427191. Y si recordamos cuánto nos había dado en GeoGebra, entonces vamos a mirarlo, miren, exactamente lo mismo. Entonces podemos decir que con la fórmula de la distancia que les estoy mostrando, si conocemos dos puntos, podemos calcular esa distancia exactamente de cualquier recta. Bueno, otro concepto bien importante que nosotros también podemos encontrar en una recta es el del punto medio. Con la ayuda de GeoGebra, entonces nosotros podemos ir aquí a construcciones, le damos clic en punto medio y él me dice que escoja los dos puntos. Entonces yo le voy a decir que entre A y C, vamos a seguir trabajando estos mismos puntos y me da B. Entonces vamos a mirar entonces quién es B. Entonces puedo ir acá a esta parte y me doy cuenta que B es el punto 6,8. Entonces él ya me ha ubicado este valor. Bien, entonces vamos nuevamente a hacer el cálculo de ese punto medio con ayuda de la fórmula. Bien, entonces retomemos que nuestro punto A es 2,6 y C es 10,10. Aquí ya tenemos la fórmula para calcular el punto medio, entonces es x1 más x2 sobre 2 y y1 más y2 sobre 2. Recordemos que entonces este 2 es x1 y este 6 es y sub 1. Este es x sub 2 y este es y sub 2. Entonces, teniendo en cuenta ese orden, vamos a reemplazar en esos puntos con la fórmula. Entonces, tenemos acá que nos quedaría 2 más 10 sobre 2 y 6 más 10 sobre 2. Hagamos las operaciones. 2 más 10 serían 12 sobre 2 y 6 más 10, 16 sobre 2. Y ahora simplemente simplificamos. Entonces nos quedan el punto 6,8. Y podemos verificar que es exactamente lo mismo que teníamos, recuerden, miren, punto medio 6,8.
Entonces, de esta forma hemos terminado con los dos conceptos más importantes que vamos a ver en este video, que son el de la distancia entre dos puntos y el punto medio. Si les gustó, solamente den like en su canal y suscríbanse.